Gracias, Señor, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, bendito sea tu santo nombre. Ahí donde estás, dale gracias a Dios por este día y por lo que Él hará. Que su palabra cumpla el propósito para el cual envía en tu vida, en mi vida, en cada una de nuestras vidas, para que cualquier eslabón de la cadena de esclavitud, el pecado, en el nombre de Jesús sea quebrada en este día. Que todo lo que el enemigo de alguna manera engañó y tomó posesión en tu vida, en nuestras vidas, caiga ahora en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos y dile, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día de vida. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por tu inmenso amor y grande misericordia. Gracias por la sangre de Jesús, que me limpia, me purifica. Bendito Dios de la gloria, dispongo mi mente y mi corazón, Señor, delante de ti, a que tu palabra cumpla ese propósito para el cual tú la vas a enviar ahora. Esa palabra de vida, esa palabra de edificación, de exhortación y de liberación, en el nombre de Jesús. Padre Santo, todo aquello, Señor, que he pecado contra ti, con mis pensamientos, con mis sentidos, con los deseos de mi corazón, emociones, sentimientos, y aún con mis acciones, en el nombre de Jesús. Yo lo dejo delante de ti, me arrepiento de todo corazón. Y te ruego, Padre Santo, que todo ello sea quebrado en el nombre de Jesús, en mi vida. Que realmente, Señor, yo pueda alcanzar esa libertad en Cristo Jesús, esa verdadera libertad por la cual Él pagó el precio para que yo sea libre. Yo me pongo en tus manos en esta hora y hagas en mí tu voluntad antes que la mía, Santo Dios. Yo someto los deseos de mi corazón a tu voluntad perfecta, buena y agradable. Hagas en mí lo que tienes que hacer. Cambia en mí lo que haya que cambiar. Ordena mis pensamientos. Que la mente de Cristo esté en mí y libere, Señor, todo aquello que no viene de ti. Que todo paradigmas religiosos, estructuras religiosas del reino aún que están de las tinieblas en mí, en el nombre de Jesús, caigan ahora y sean los principios, la verdad del reino de Dios resplandeciendo en todo mi ser y en mis pensamientos conforme a la mente de Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga pues una vez más, a todos los que se han ido añadiendo también. Y que el Señor haga en nosotros pues, nos dé la revelación y seamos pues dispuestos a recibirla. Amén. La palabra de Dios nos enseña que el pecado es muy sutil. El pecado es como una serpiente que entra silenciosa, sin avisar, escondida, y produce su mordedura, inyectando su veneno y contaminando pues toda nuestra alma. Así también no deja huellas sobre las piedras. Es algo, por eso Dios representa a Satanás con esa serpiente en el jardín del Edén. Por la sutileza, la astucia que tiene ese animal y su forma de atacar. Entonces es así como Satanás se mueve, es así como Satanás puede llegar a nuestras vidas, aún como hijos de Dios. Él está como siempre acechando, siempre buscando alcanzarnos. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado a Jesús y hemos pasado de muerte a vida,
hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Somos los peores enemigos de Satanás. Somos enemigos que vencimos ya por medio de Cristo Jesús. Ya Él está vencido, Él está derrotado, pero aún así todavía tiene su poder mientras esté en este mundo, el príncipe de este mundo, y siga moviéndose. Por eso el Señor también ha permitido todo esto, ¿por qué? Para fortalecernos, para madurar nuestra fe, para crecer, para saber enfrentar todas estas cosas y poder pues madurar en nuestra fe con el Señor, dependiendo más de Él, confiando más en Él y creyendo más en nuestro Dios y Padre en el nombre de Jesús, apropiándonos completamente de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario y en su resurrección que venció a la muerte y obviamente venció pues a Satanás y todos sus demonios. Y en esa victoria estamos unidos con Él y somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6 nos dice, 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que es vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la dádiva de Dios no es simplemente algo que hemos recibido, sino necesitamos tener a Jesús, a Cristo Jesús en nuestra vida completamente, ¿no? Porque esa vida eterna está en Él y es Él. Entonces, es así como disfrutamos justamente esa victoria sobre el pecado. Jesús venció el pecado y nosotros vencemos el pecado por medio de Jesús, al aceptarlo y al hacer de Él nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él establece su trono en nuestro ser y nos transformamos no solamente en hombres y mujeres salvos por Cristo, sino en templos de su Santo Espíritu, de la misma presencia de Dios en cada uno de nosotros. Dice en Santiago 1, versículos 15 y 16. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Amén. Entonces, esto es para nosotros, es para la iglesia. Nos está advirtiendo, el Señor nos está hablando por su Espíritu, que tenemos que tener cuidado en lo que recibimos y en lo que hacemos. Que la concupiscencia, es decir, la tentación, siempre va a estar presente. Jesús fue tentado en todo también, mas Él no pecó. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos la vida de Cristo, tenemos el poder de Él en nosotros, tenemos la autoridad de Él en nosotros para poder resistir el día malo, para poder resistir las tentaciones y poder avanzar en la verdad y en el propósito de Dios para nuestras vidas y como iglesia. Dice que entonces la concupiscencia, la tentación, después que ha concebido, es decir, cuando aceptamos la tentación o caemos en la